Bienvenidos a la sesión número 11 de la unidad 6 en el curso Proceso Administrativo. Ya nos encontramos en la unidad número 6, punto en el cual vamos a enfocarnos a trabajar los procesos de integración o coordinación dentro de la empresa. ¿Ok? Nuevamente recordemos, el proceso administrativo está conformado por 5 pasos. El primero, planeación. En planeación hemos trabajado en base a la construcción de una visión, misión, objetivos, metas, estrategias, tácticas. Hemos visto también la construcción de un FODA, un análisis PESTEL y las fuerzas de Porter. En el segundo paso del proceso administrativo, en la fase de organización, hasta el momento ya hemos venido desarrollando la construcción de un diseño organizacional, la construcción de los perfiles de puesto, los formatos de MOV, de RIT y MAPRO. Ahora nos encontramos en la tercera fase del proceso administrativo, la fase de coordinación, también llamada integración. En esta tercera fase, la fase de coordinación o integración, vamos a enfocarnos en el manejo de procesos de reclutamiento y selección, para comenzar. Y vamos a dividir la unidad número 6 de procesos de reclutamiento y selección en dos grupos. Ahora en la sesión número 11 nos vamos a enfocar a conocer a nivel macro cómo se lleva a cabo en la actualidad un proceso de reclutamiento, un proceso de selección de personal en base a los principales filtros que debe tomar en cuenta una empresa. Sin embargo, también en la sesión de hoy, procesos de reclutamiento y selección en la primera parte, vamos a diferenciar un reclutamiento interno de un reclutamiento de carácter externo. En ambos casos encontraremos algunas ventajas y desventajas. Y en la sesión número 12, que es nuestra siguiente sesión de clase dentro de la unidad número 6, ya revisaremos un poco más a fondo cada uno de los instrumentos o herramientas de las cuales se dispone dentro de la empresa para poder ejecutar los diferentes filtros y los diferentes niveles de evaluación por las cuales atraviesa el potencial candidato para la compañía. Muy bien. Comenzamos entonces revisando los principales procesos que se llevan a cabo dentro de la fase de coordinación o integración. Y para ello debemos identificar cuatro principales etapas de integración. ¿Ok? Existen cuatro principales etapas con las cuales se debe trabajar un proceso de integración. La primera etapa es la etapa de reclutamiento, es decir, la etapa enfocada al proceso de convocatoria. La segunda etapa es la fase de selección. Es la fase en la cual, después de haber elaborado el proceso de reclutamiento, la convocatoria, la invitación, en la fase de selección, finalmente, se elige de entre todos los candidatos al menos entre 2 a 3 propuestas. Finalmente, ellos tres pasan por un proceso de inducción o introducción. Luego de ello, un proceso de capacitación y desarrollo para integrarse finalmente el candidato ideal, el que haya obtenido la mejor calificación o visto bueno por parte de los reclutadores, pasa a ser integrado dentro del equipo de la empresa. Sin embargo, acá hay un detalle. Lo que acabo de explicar es un proceso general. Es un proceso que se da de manera muy regular, ¿no? Reclutamiento, selección, introducción o inducción y capacitación y desarrollo. Pero acá viene la diferencia. Este proceso de reclutamiento, selección, introducción y capacitación que viene a ser la demostración de las etapas de la integración, en la vida real, en este preciso instante, se suele dar de dos formas. A través de un proceso, ¿ok? A través de un proceso de integración tradicional o a través de un proceso de integración actual. ¿Qué diferencia existe entre un proceso tradicional y un proceso actual? Generalmente el proceso tradicional está más relacionado con las convocatorias masivas, donde la finalidad es obtener candidatos que estén interesados en obtener
un puesto de trabajo dentro del nivel jerárquico operacional en una empresa, mientras que el proceso de integración actual se orienta más a llevar a cabo todo el proceso de manera individual con cada uno de los candidatos y se orienta mucho más para los puestos que se encuentran en el nivel medio, donde se encuentran las gerencias de mando medio y alta dirección, ¿no? Arriba, en la parte más alta de la pirámide jerárquica. Nuevamente, recuerda lo siguiente. Si bien es cierto, ahora estamos hablando sobre qué es un proceso de integración, ¿ok? Un proceso de integración en general, ¿qué es lo que permite? Permite incorporar talento, permite incorporar nuevos colaboradores a nuestra compañía, establecer un vínculo con nuevos colaboradores dentro de la empresa. Ese proceso de reclutamiento, selección, introducción y capacitación que forma parte de las etapas de la integración se puede dividir en dos. Podemos contar con procesos de integración, ¿ok? Este círculo que ves aquí, estas etapas de integración, las cuatro: reclutamiento, la selección, la inducción o introducción, capacitación y desarrollo. Estas cuatro etapas de la integración pueden darse en base a dos enfoques. Un proceso de integración tradicional o considerado también masivo, o un proceso de integración actual que es considerado personal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un proceso de integración tradicional o de carácter masivo, la empresa realiza un proceso de reclutamiento, es decir, una convocatoria muy general, donde invita en general a cualquier colaborador que cuente con algunos requisitos a una entrevista laboral. Inclusive en este proceso de reclutamiento es posible que la empresa ni siquiera haga mención del nombre de la compañía. Si quieres enterarte de más detalles, te piden que acudas a la convocatoria, ¿no? Acudas a ese reclutamiento tradicional o masivo. Una vez que acudes, recién en ese proceso de selección masivo, te enteras del nombre de la empresa, te enteras un poco más sobre el puesto y las funciones que vas a cumplir, además de cuáles son, en este caso, los beneficios de formar parte de la compañía y laborar en ese puesto de trabajo. Finalmente, lo que pasa aquí es que como has pasado por un proceso de integración tradicional, la empresa o el reclutador aún no te conoce, aún no te ha entrevistado, aún ni siquiera ha leído tu CV. Simplemente lo que está buscando la empresa con ese proceso de integración tradicional o masiva es que en ese reclutamiento masivo puedan acudir la mayor cantidad de candidatos que quieran sí o sí laborar bajo determinadas condiciones muy breves que has colocado en el aviso, sea este físico o virtual. En el proceso de selección has invitado a que puedan ingresar a un ambiente bastante espacioso, al menos entre 25, 30, 40 escritorios o carpetas. Cada candidato que ingresa deja generalmente el currículum o lo lleva consigo, todavía no revisan esa información, todavía no te conoce el reclutador, todavía no te ha entrevistado. Lo que hace en el proceso de selección es informarte un poco más sobre cuál es el nombre de la empresa, cuál es el cargo, cuáles son las funciones, cuáles serían tus obligaciones y cuál sería la retribución que la empresa tendría hacia ti. Ahora, en este proceso de selección, lo que hace la empresa es plantear toda la propuesta y pedirle a los asistentes de ese reclutamiento tradicional o masivo que los que estén interesados aún en la oferta se queden en el salón, se queden en la sala, en el ambiente donde se está llevando a cabo el proceso de integración. Los que no cumplan con los requisitos o no tengan interés en la propuesta de la empresa se pueden retirar. De modo tal que se va reduciendo la cantidad de candidatos que existen en ese proceso de reclutamiento, perdón, en ese proceso de integración tradicional o masiva. En la fase de introducción o inducción, la empresa es mucho más específica con la información. Es decir, aquí en la fase de selección te daban el nombre de la empresa, el puesto, las funciones, tus obligaciones y la forma en la que la empresa iba a compensar tu prestación de servicios como colaborador.
En la fase de inducción o introducción, con los pocos candidatos que quedaron, la empresa desarrolla un manejo de información mucho más puntual, ¿no? Aquí es donde la empresa ya no te habla de manera muy general sobre las funciones. Ahora te habla un poco más sobre los procedimientos que vas a tener que realizar dentro de cada una de tus funciones, dentro del puesto de trabajo que vas a ocupar. Y también hace mención a algunas exigencias adicionales, ¿no? Por ejemplo, disponibilidad a tiempo completo, disponibilidad para salir de viaje, disponibilidad para elaborar un turno, no sé, digamos, rotativo. Es decir, la propuesta es mucho más exacta. Nuevamente, ¿qué sucede aquí en la inducción o introducción? La empresa hace la invitación a que los candidatos que han quedado evalúen la propuesta y si están aún interesados se quedan y si no, se van. Date cuenta que hasta este momento la empresa no conoce al candidato, no sabe quién es el candidato, no ha revisado ni un CV. Finalmente, los pocos que quedan recién pasan a un proceso de capacitación. Recién aquí se lleva a cabo el proceso de selección en base a una entrevista personal y la inducción sobre las actividades que vas a desarrollar dentro de tu puesto de trabajo. Ahora, esto que acabamos de describir es un proceso de integración tradicional o masivo, ¿ok? Donde hay un reclutamiento, hay selección, introducción, inducción y capacitación y desarrollo. Este proceso de integración de carácter tradicional o masivo es positivo cuando la empresa busca colaboradores que vayan a ser integrados dentro de la compañía en el nivel operacional, ¿no? A nivel operativo dentro de la compañía. Pero este proceso de integración tradicional o masivo no funciona si estás buscando un candidato para el nivel de gerencias de mando medio o para la alta dirección. Otro dato importante que debemos tener en cuenta, no es muy recomendable utilizar este formato de integración de carácter tradicional o masivo. ¿Por qué? Finalmente la empresa obtiene al colaborador que está dispuesto a someterse bajo todas las indicaciones, todas las aclaraciones que se han hecho antes de la firma de contrato. Sin embargo, puede ser que la empresa haya estado perdiendo talento. ¿Por qué? De repente en el proceso de selección se le explicó al colaborador, o bueno, a los candidatos, que la empresa tenía la disponibilidad para pagar un salario mínimo, 930 soles. Sin embargo, por ahí había alguien talentoso que quería ganar 1000 soles, 1100 soles. Simplemente porque aún no se ha llevado a cabo el proceso de interacción o entrevista, este colaborador, simplemente al ver la propuesta, declinó. Pero ojo, entre 930 y 1100 soles son 170 soles que podía haberse negociado tranquilamente en una entrevista. Finalmente, la empresa hubiera obtenido más que un colaborador dispuesto a hacer todo lo que se le pide, alguien que esté dispuesto a hacer lo que se le pida, pero que también tenga evidencias de que es un colaborador talentoso. Y eso lo hubiera podido notar el reclutador en la entrevista. Por eso es que muchas veces este proceso de integración masivo tradicional deja escapar talento, como también muchas veces juega en contra el hecho de que alguien que, por ejemplo, quedó desempleado y necesita un puesto de trabajo urgente porque tiene obligaciones financieras, tiene una hipoteca, tiene un vehículo, tiene gastos, temas de salud. Lo que hace generalmente hasta encontrar el puesto de trabajo ideal o idóneo es asistir a procesos de integración, procesos de selección de carácter tradicional o masivo, ingresar aceptando todo lo que la empresa pueda ofrecer y exigir, pero este colaborador, por más de que tenga un perfil mucho más preparado que el del común de los colaboradores tentativos que han ido al proceso, solamente permanecerá un mes o dos exageradamente, mientras busca una nueva alternativa, mientras busca una nueva opción. Es decir, trabajar este proceso de integración tradicional o masivo se suele dirigir o se suele orientar mucho más a la obtención de un candidato que se puede integrar a la empresa, pero dentro del nivel operativo o dentro del nivel operacional.
Pero difícilmente se va a aplicar este proceso de integración para un colaborador que vaya a ocupar un puesto a nivel de gerencia de mando medio o inclusive para la alta dirección. Ojo, no es negativo este proceso de reclutamiento. Muchas veces las tareas o las actividades y funciones que se van a llevar a cabo en ese puesto de trabajo son bastante generales. Por ende, la empresa busca, en lugar de invertir mucho mayor cantidad de tiempo en entrevistas, invertir recursos que vendrían a ser horas hombre, las del reclutador, realizar un proceso de integración de manera tradicional o masiva para finalmente contratar de manera inmediata 3, 4, 5, 6, 10 colaboradores para un puesto en particular en el cual se van a desempeñar realizando tareas operativas, donde no se requiere demasiada, digamos, especialización o demasiada experiencia en determinado rubro. Así que ese es el proceso bajo el cual se trabaja una integración de carácter tradicional o masivo. Sin embargo, este mismo esquema que vemos aquí se suele utilizar para un proceso de integración actual o personalizado, ¿ok? Para un proceso de integración actual o personalizado. Los pasos son exactamente los mismos, solamente que en este proceso de reclutamiento se hace una llamada directa al candidato que postuló para invitarlo a participar de una entrevista con fecha y hora definida. En ese proceso de reclutamiento también se le dan datos mucho más claros y completos al candidato al momento en que se revisa la información colocada por la empresa al detalle para la plaza disponible. Una vez que el candidato acude el día y a la hora indicada con el currículum, probablemente básico o un CV documentado, se lleva a cabo el proceso de selección, que viene a ser la ejecución de la entrevista laboral. Una vez que se pasa la entrevista laboral, viene el proceso de introducción o inducción. ¿En qué consiste el proceso de introducción o inducción? Una vez que el candidato ha pasado el proceso de selección, tiene que pasar un proceso de inducción o introducción que está relacionado a familiarizarse un poco más con las actividades de la empresa. Finalmente, luego pasa un proceso de capacitación y desarrollo. Muchas empresas, inclusive, una vez que has pasado el proceso de selección, pero aún no has firmado el contrato, pasas a un proceso de inducción o introducción para conocer un poco más de la compañía y luego pasas un proceso de capacitación y desarrollo para luego incorporarte finalmente a tu puesto de trabajo con las capacidades necesarias. Muchas empresas suelen inclusive tener dentro de sus prácticas el hecho de que las capacitaciones desde un inicio, antes de que firmes el contrato, son remuneradas. Esto porque el candidato está invirtiendo tiempo, está invirtiendo en una generación de costos en el traslado, en los alimentos que va a ingerir para llevar a cabo el proceso de capacitación y desarrollo. Y aún así, esto no es seguro para la persona que ha sido seleccionada, dado que aún no ha firmado el contrato. Así que esta etapa de integración, estas cuatro etapas, también se pueden ejecutar dentro de un proceso de integración actual o dentro de un proceso de integración también considerado personalizado. Vamos a revisar la información mucho más a fondo. ¿Ok? Vamos a ver la información mucho más a fondo y para ello vamos a conocer cómo es que en la actualidad se ejecuta un proceso de integración de personal de carácter individual. En la actualidad, las empresas suelen manejar estos 5 niveles, estos 5 filtros durante un proceso de inducción. ¿Ok? Se manejan en la actualidad 5 diferentes filtros dentro de un proceso de integración de carácter personal o un proceso de integración actual. Son 5 filtros los que suelen utilizarse para evaluar si, en este caso, te encuentras frente al candidato idóneo o no para ser incorporado a la empresa. Esos 5 filtros tranquilamente podrían llevarse a cabo en un solo día, quizás en dos o en tres. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de filtros. Así que probablemente la empresa que está buscando al candidato
Divide estos 5 filtros en dos, es decir, un día en el cual trabajará 2 o 3 filtros y un segundo día en el que trabajará otros 2 o 3 filtros. Hay otras empresas que inclusive tienen dentro de su manejo del proceso de integración establecer rangos de espacio de entre 3 a 4 días entre filtro y filtro, con la intención de que el candidato no se sienta tampoco presionado o estresado para pasar un proceso de selección de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, a los grandes grupos comerciales. Estos filtros, evaluación técnica, de capacidad, de formación, de capacitación y desarrollo, no necesariamente se llevan a cabo en ese orden. Muchas veces se suele cambiar el orden e inclusive se suelen juntar dos o tres para llevarse a cabo en un solo día. Lo que vamos a hacer ahora es conocer un poco más a fondo la información sobre la cual vas a tener que ir preparado para responder cada uno de esos filtros. Por ejemplo, uno de los principales filtros, y generalmente es el primero, es el filtro de evaluación de habilidades técnicas. ¿Ok? Uno de los principales filtros, y generalmente es uno de los primeros, es el filtro en el cual la empresa quiere evidenciar tus habilidades técnicas a partir de tu experiencia laboral. En otras palabras, lo que le interesa a la empresa en este filtro de habilidades técnicas, lo que le interesa es saber si tú realmente conoces el proceso administrativo. Si eres un colaborador, que al incorporarse a la empresa podrá dominar la planeación, la organización, el desarrollo, la coordinación y el control dentro de la empresa. ¿Y cómo hace la empresa para poder, en ese proceso de selección, en ese proceso de entrevista que lleva a cabo contigo, asegurarse de que manejas habilidades técnicas en base a planeación, organización, desarrollo, coordinación y control, a través de una simple y sencilla pregunta? ¿Cuál es esa pregunta, profesor? La pregunta va a ir orientada a pedirte que realices un comentario, a que cuentes una anécdota sobre alguna experiencia difícil que hayas atravesado en algún momento, en cualquiera de tus experiencias laborales anteriores, cómo se dio, cómo identificaste ese tipo de eventualidad, cómo surgió, cómo fue identificado, cómo atendiste esa situación compleja o difícil, cuál fue finalmente el resultado y la conclusión sobre manejo de planeación para la siguiente ocasión en que fuera a surgir esa situación. En otras palabras, la pregunta es, coméntame sobre alguna situación o experiencia que hayas tenido en alguna experiencia laboral previa, alguna compañía en la que hayas laborado anteriormente, donde tuviste que enfrentarte a un reto o a una situación difícil, qué es lo que ocurrió, cómo procediste y cuál fue finalmente el resultado. En este caso, lo que está buscando la empresa como respuesta es que elabores un argumento en el cual hagas mención a planeación, organización, integración, dirección y control. Es decir, bueno, identificamos esta situación. Para atender eso, tuve que planear esto y esto. Finalmente, después del proceso de planeación, tuvimos que organizarnos de tal forma. Luego, a través del proceso de integración, tuvimos que realizar coordinaciones. Finalmente, a través de la fase de dirección, ejecutamos tal y tal tarea. Y al cerrar de una vez, culminado todo el proceso de atención que se brindó a dicha eventualidad, simplemente implementamos tal formato de control para evitar que vuelva a ocurrir dicha eventualidad, dicho incidente, dicha situación difícil de atender. En otras palabras, este es el primer filtro que busca evaluar tus habilidades técnicas y que va a evidenciarse a través de esa simple y sencilla pregunta. Lo que busca es una respuesta constructiva, una respuesta de carácter constructivo, una respuesta que pueda ser
bastante bien elaborada en base a qué? A las fases del proceso administrativo. El segundo filtro, la segunda fase de control, es donde la empresa busca evaluar tus capacidades. Y esto lo va a hacer de dos formas. Primero, la empresa va a querer asegurarse de si sabes o no cómo promover el desarrollo dentro de la empresa. Si serás o no un promotor dentro de la empresa, un promotor que genere un clima, un ámbito de confianza, un promotor de buscar, en este caso, la permanencia del colaborador dentro de la compañía, un promotor que tenga en mente que la empresa es primero y los resultados hacia la empresa van a terminar beneficiando al cierre de todas las actividades a los colaboradores. Pero ¿cómo hace la empresa para evaluar realmente si vas a poder promover el desarrollo dentro de la compañía? Lo primero que te van a preguntar es, ¿qué sabes de mi empresa? ¿Estás postulando esta empresa? Bueno, cuéntame. ¿Qué sabes de esta empresa? ¿Has investigado un poco? ¿Has leído las noticias? ¿Eres cliente probablemente de los productos que son bienes o servicios que comercializa la compañía? Cuéntame, ¿qué sabes de esta compañía? ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde generamos nuestra actividad comercial? Eh, ¿Cuál es nuestro segmento de clientes? ¿Cuál es nuestra propuesta comercial? Si es un bien o es un servicio. De repente has sido cliente en algún momento. Cuéntanos sobre tu experiencia. ¿Por qué necesita esto la empresa? Porque, en primer lugar, si tú has tenido la iniciativa de investigar sobre la compañía y puedes explayarte lo máximo posible en esa pregunta, la empresa sabe que si tú estás informado de ello, va a ser mucho más sencillo que puedas promover el desarrollo porque cualquier proceso de inducción que se vaya a dar a tu persona en el puesto de trabajo indicado va a ser trasladada finalmente a los colaboradores que tengas a cargo, o es más, a los colaboradores de tu misma línea. Promover el desarrollo. Motivación de personal. Aquí la empresa lo que busca es saber si realmente hay un grado o nivel de motivación dentro de tu persona para este puesto en particular. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te motivó a acudir a esta empresa y no a otra? ¿Qué te motiva a acudir a esta convocatoria y no a la de otra empresa? ¿Cómo te ves de aquí a unos 3, 4, 5 años en la compañía? Esas son las preguntas que se utilizan para evaluar el filtro de capacidad. Filtro de capacidad. Tercer filtro, el filtro de formación. ¿Qué es lo que se evalúa en el filtro de formación? En primer lugar, los estudios. Aquí no te preocupes que no va a haber ninguna pregunta de por medio. Aquí la entrevista lo que hace es solicitar tu currículum documentado, ¿no? Un currículum documentado. Un currículum documentado es un currículum en el cual le aparece una evidencia documentada de cada una de tus experiencias laborales y cada uno de los certificados de estudio, cada uno de los títulos o rangos académicos que puedas poseer. Así que la formación se evalúa en base a estudios a través de la elaboración de un currículum documentado. Profesor, ¿y cómo evalúan la formación en cuanto a aprendizaje? Si estás tentando, por ejemplo, un puesto laboral como asistente de recursos humanos, y yo veo que tienes el título como profesional en administración de recursos humanos o un diplomado o maestría, yo ya pude evaluar tu formación en cuanto a estudios, pero no tu formación en cuanto a aprendizaje. ¿Cómo hago esto? Te hago una sencilla pregunta dentro de la carrera, ¿no? Dentro del puesto de recursos humanos. ¿Cuál es el nombre del contrato que se utiliza para los colaboradores que giran recibo por honorarios en la empresa? Uy, profesor, pero no hay contrato porque giran recibo por honorarios. Uy, ya ahí quedó tu convocatoria, ¿no? ¿Por qué? Existe un contrato de locación de servicios para los colaboradores que giran recibos por honorarios. Es decir, en el filtro de formación,
se van a orientar los reclutadores a elaborar preguntas directamente orientadas a corroborar tus estudios. No basta con tener el título, el certificado o la experiencia, es necesario demostrar el aprendizaje que manejas sobre dicha experiencia o estudios. La fase de capacitación, explicar y mostrar cómo se realiza una tarea. Acá es prácticamente la ejecución de una tarea o actividad. Ejemplo, estás postulando a un call center, a un puesto de atención al cliente. Ya llegaste al filtro de capacitación. Explica y demuéstrame cómo realizas una tarea. Te pongo a atender una llamada y veo cómo es que te desenvuelves. Profesores para ventas. La estrategia clásica de véndeme este lápiz o véndeme algo imaginario. Es decir, yo tengo que ver en vivo y en directo cómo realizas esa tarea. Profesor, estoy yendo a un puesto de almacén y logística. Muy bien. Mira este Cardex. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? Estamos en el almacén. ¿Cuál es tu apreciación? Enseñar al personal a desempeñarse. ¿En qué consiste enseñarle al personal a desempeñarse? ¿En qué consiste este proceso? Enseñarle al personal a desempeñarse. En enseñarle al personal a desempeñarse, lo que vamos a evaluar es un juego de roles. Es decir, el reclutador se va a poner en una posición en la cual es el colaborador y tú en la posición en la cual tú serías el jefe, ¿m? Por rango jerárquico. Y en este caso te va a pedir un feedback sobre algún hecho en el cual el colaborador haya sido evidenciado con, digamos, algún resultado negativo que trató de ocultar o con algún mal proceder o un colaborador que no está capacitado para una tarea. Y en ese roleplay se te va a evaluar cómo es que procede de tu parte el manejo o control de personal si es que vas a trabajar con personal a cargo. Y la evaluación del desempeño laboral, acá se te plantea un famoso dilema ético, donde la respuesta no es ni sí ni no. Depende de la situación, depende de las circunstancias. Acá, por ejemplo, en los dilemas éticos se suele utilizar el dilema ético del tren. Como profesor, dentro de ese dilema te plantean el hecho de que hay un tren que está en marcha, el tren no va a parar absolutamente para nada. Si el tren sigue su recorrido sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a modificación en la vía, va a terminar atropellando a 3 personas. Pero si tú realizas un movimiento y cambias el giro de la vía del tren, terminaría desviándose y atropellaría a una sola persona. ¿Qué es lo que se busca evaluar acá? ¿Cómo procederías ante esa situación? Si ejecutas una actividad, en este caso mover la riel del tren, terminaría falleciendo una persona. Si no haces absolutamente nada, fallecen 3. ¿Qué tendrías que hacer acá? Dar una respuesta y justificar o argumentar el por qué. El mismo ejemplo se te pone cuando el tren va de frente, sin frenar, va a terminar atropellando 5 personas. Tú estás sobre un puente y a tu lado hay una persona demasiado obesa. Si tú empujas a esa persona, el tren puede desviarse y le da oportunidad de que escapen los otros que se encuentran en la riel. Y ahí viene también la pregunta, ¿no? ¿Lo haces o no? ¿Cuál es la respuesta? En realidad no hay una sola y única respuesta. Depende de en qué basas tu respuesta y depende del puesto a que estás tentando. Si es un puesto de nivel de rangos jerárquicos medios, gerencia, o a nivel de alta dirección. Recuerda que mientras más alto sea el nivel jerárquico, mayor responsabilidad en la toma de decisiones vas a tener. Y si estás en la alta dirección, probablemente seas el administrador general o gerente general, representante legal de la empresa que puede tomar decisiones por toda la compañía. Así que acá no hay una respuesta única. Profesor, ¿y cómo evalúan el filtro de desarrollo? Tu crecimiento personal. ¿Cómo evaluamos el crecimiento personal de un candidato? En el crecimiento personal, ojo, no dice profesional, dice crecimiento personal.
Aquí la pregunta es muy parecida a la que mencionamos hace un instante, ¿cómo te ves en la empresa dentro de 5 años? Pero acá la pregunta cambia. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Si me vuelves a hablar solamente de la empresa, tu respuesta ha sido prácticamente ya preparada. Yo lo que he hecho ha sido preguntarte esta vez cómo te ves, no en la empresa dentro de 5 años, sino cómo te ves de aquí a 5 años. Lo que le interesa a la empresa es conocer tu crecimiento personal. Probablemente dirás, bueno, estudiando una maestría, quizás ya casado y con hijos, sacando la hipoteca de mi primer departamento, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? La empresa quiere conocer tu crecimiento personal, cuáles son tus aspiraciones personales. Acuérdate que muchas empresas, dentro de sus políticas, manejan la promoción de crecimiento personal de sus colaboradores a través de motivación individual. No se motiva de la misma forma a todos los trabajadores. Y finalmente, en el filtro de desarrollo, desarrollo personal. ¿Qué quiere decir eso? Te van a hacer preguntas sobre tus fortalezas y debilidades. ¿Ok? Fortalezas y debilidades para ver tu desarrollo personal. Aquí no puedes demorar más de 3 segundos en dar una respuesta sobre tus debilidades, porque es obvio que todos conocemos nuestras debilidades. Sin embargo, ¿por qué demorarías tanto en dar una respuesta? Porque estás cambiando la respuesta. Así que tu respuesta no debe tardar demasiado. Ahora, profesor, ¿pero qué debilidad debo dar? Y generalmente debes de brindar una debilidad que no guarde relación directa con las funciones o tareas que vas a cumplir dentro de ese puesto de trabajo. Si estoy yendo, por ejemplo, a un puesto dentro del área de contabilidad y finanzas, una debilidad no puede ser el hecho de que sea desordenado. Al almacén tampoco. Profesor, estoy yendo al área de ventas, al área de atención al cliente, relaciones públicas. No puedes ser tímido, no puedes ser cohibido, no puedes tener, digamos, limitado tu proceso de elocuencia. Tienes que ser empático. Debes evaluar cuál es la debilidad que puedes mencionar que no choca directamente con las funciones o tareas que vas a tener que sí o sí llevar a cabo en ese puesto de trabajo. Por eso es que cuando alguien te dice prepárate para la entrevista laboral que vas a afrontar, realmente no te estoy diciendo imprime tu currículum, báñate, lista tu ropa, sino que por el contrario, te está diciendo prepárate para todo esto de aquí, para estos 5 filtros. Muy bien, ahora que ya hemos conocido un poco más sobre el proceso de integración, que involucra 4 etapas, reclutamiento, selección, introducción y capacitación, y que hemos mencionado que podría llevarse a cabo como un proceso de integración tradicional, ¿ok? Un proceso de integración tradicional o masivo, o un proceso de integración actual o individual, y hemos conocido un poco más sobre los diferentes filtros que usualmente se suelen tomar en cuenta. Vamos a definir dentro de la empresa, ya no hacia afuera, sino hacia adentro, cómo es que la empresa plantea la posibilidad de recurrir a un reclutamiento. Y acá vamos a encontrar dos tipos de reclutamiento: el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Profesor, pero reclutamiento, usted lo acaba de explicar hace un instante, es un reclutamiento para conseguir un colaborador que viene de fuera, un reclutamiento externo. No necesariamente, porque también existe reclutamiento interno. ¿En qué consiste un proceso de reclutamiento interno? En este caso, el reclutamiento interno consiste en que el colaborador que va a ocupar el puesto de trabajo disponible va a ser un colaborador dentro de la misma empresa. En otras palabras, el reclutamiento interno busca movilizar, busca transferir a los colaboradores que ya están dentro de la compañía a través de un proceso de ascenso o una promoción, inclusive hasta un traslado dentro de la compañía, dentro del diseño organizacional de la empresa. Este reclutamiento interno entonces se puede entender como transferencia de personal. ¿Qué es transferencia? No necesariamente es un ascenso. Te puedo transferir de un área a otra área, pero en el mismo nivel jerárquico, con el mismo salario.
Puede tratarse también de un ascenso a un nivel jerárquico superior o transferencia con ascenso a otra área y a un puesto a un nivel jerárquico superior. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de reclutamiento interno? En primer lugar, debe existir una vacante disponible. Y número dos, una vez disponible esa vacante, se debe llevar a cabo un programa de desarrollo de personal para ver cuál es el colaborador más capacitado para dicha transferencia, dicho ascenso o transferencia acompañada de ascenso. Además de ello, también debemos tener en cuenta las consideraciones de nuestros colaboradores, los cuales, a través del área de recursos humanos, han planteado su línea de profesionalización. Algunos de ellos probablemente están estudiando, culminando un diplomado, una especialización, la carrera profesional, una maestría. Debemos tomar en cuenta también esos planes de profesionalización, porque esto nos serviría también como una motivación individual a cada colaborador. Ahora, este reclutamiento interno va a tener que enfocarse entonces en evaluaciones de desempeño, es decir, a través de meritocracia. Finalmente, a través de ese proceso de evaluación de desempeño, que no necesariamente es un examen, sino que puede ser simplemente la recopilación de los datos de tus indicadores dentro de la empresa. Sin embargo, ese proceso de reclutamiento de carácter interno podría tener ventajas como también desventajas. Una de sus principales ventajas es que es mucho más económico, debido a que la empresa no va a invertir tiempo ni dinero en realizar una convocatoria. Es mucho más económico. Aparte de ello, colaborador que ocupe ese puesto, generalmente cuando viene de afuera tiene que pasar por un periodo de prueba de 3 meses, donde la empresa es un poco flexible con sus resultados y luego ya comienza a exigir resultados positivos. En cambio, cuando tienes un colaborador dentro de un proceso de reclutamiento interno, este colaborador ya sabe cómo trabaja la empresa, ya sabe qué es lo que debe hacer. Conoce inclusive todos los demás colaboradores, todas las demás áreas, procesos, procedimientos, reglamentos. Es mucho más sencillo que este colaborador pueda adaptarse sin generar un costo de por medio. También es un proceso mucho más rápido, ¿ok? De la noche a la mañana, de un día para el otro, se lleva a cabo el proceso de reclutamiento interno o incorporación de un colaborador en otro puesto a través de una transferencia o en un ascenso en un puesto de nivel jerárquico superior o transferencia y ascenso. ¿Tiene un mayor índice de validez? Perfecto, claro que sí, porque tienes un colaborador que ya está familiarizado con la empresa, un colaborador que ya es leal a la compañía. Es mucho más seguro que traer a alguien de afuera. El margen de error es mínimo porque el colaborador ya sabe qué fechas se pagan, cómo se presentan informes, reportes, la manera en la que se trabajan los proyectos, etcétera. También esto es una poderosa fuente de motivación porque todos los demás colaboradores, al observar que la empresa prioriza el reclutamiento interno, se esmeran mucho más en alcanzar resultados positivos a través de sus indicadores, de modo tal que puedan ser elegibles en un nuevo proceso de reclutamiento. Esto promueve también un sano espíritu de competencia entre los colaboradores, viendo a la empresa como una empresa leal, ¿no? Leal a sus colaboradores. Pero sin embargo, también hay desventajas tremendas. El conflicto de intereses entre los colaboradores. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Si yo tengo mejores resultados o si yo soy más antiguo dentro de la empresa. Es decir, también puede existir de por medio cierto tipo de roces dentro de los colaboradores. Inclusive puede llevarse a cabo también un proceso de denuncia en base a nepotismo, corrupción. ¿Por qué se dio ese ascenso? ¿Por qué a él? Sí, es un reclutamiento interno, pero no era la mejor persona para ese puesto. Ese colaborador es nuevo, no tiene mucha experiencia, es familiar, conocido, se relaciona sentimentalmente con algún colaborador de nivel jerárquico de alta dirección. Otra desventaja es que también se lleva a cabo la pérdida de creatividad e innovación, porque es más de lo mismo. Es un colaborador que
tiene la misma línea, el mismo enfoque, punto de vista que todos los demás colaboradores de la empresa. No es alguien que viene de afuera trayendo ideas nuevas. Sin embargo, por otro lado, también tenemos el reclutamiento externo. Y en este reclutamiento externo se busca atraer personal que provenga de fuera de la empresa, alguien que tenga conocimientos y experiencia dentro de otro espacio, dentro de otro ámbito, en otro rubro, con un panorama mucho más amplio. ¿Ok? Entonces, las técnicas aquí podrían orientarse a consulta de los archivos, carteles, anuncios, contactos a través de los sindicatos en la empresa, bolsas de trabajo de universidades, institutos, entidades estatales, a través de una invitación por conferencia, charlas, seminarios, simposium, contactos en otra empresa y referidos, viaje de reclutamiento a otras localidades, anuncios en diarios y revistas, no solo físicos, sino también virtuales, o recurrir a una agencia de reclutamiento, e inclusive a un headhunting, un cazador de talentos. Lo bueno de reclutamiento externo es que trae sangre nueva a la empresa, alguien que tiene ideas nuevas, enfoques distintos, alguien que puede haber laborado en la empresa de la competencia y que tiene un punto de vista completamente diferente al tuyo dentro de la empresa, alguien que puede sumar, alguien que puede enriquecer los recursos humanos, alguien que probablemente fue capacitado en la empresa donde laboró anteriormente en determinada certificación, por ejemplo, normas BPM, HACCP, una norma ISO, traes esos conocimientos hacia la empresa a través de este colaborador. Por eso aprovechas la inversión de capacitación y desarrollo de personal que se efectuó en él a través de otras empresas. Desventajas es un proceso que tarda más, ¿no? Un reclutamiento externo. Va a tomar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Es mucho más costoso? Sí, requiere de mayor inversión. Suele ser menos seguro relativamente porque no sabes si este colaborador realmente va a ser un colaborador que se piensa quedar en la empresa al menos 6 meses, un año, o es alguien que simplemente está de paso. Pero también otra desventaja es que esto puede generar deslealtad, ¿no? ¿Por qué trajo a alguien de afuera y por qué no eligió a uno de nosotros para ascenderlo y colocarlo en ese puesto? Así que de una u otra forma, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo traen consigo ventajas y desventajas. La decisión radica generalmente en la gerencia de mando medio, en el puesto de gerente de recursos humanos, para tomar la determinación de recurrir a un proceso de integración tradicional o masivo, actual o individual, o personalizado, y si va a ser un reclutamiento interno o externo. Hasta ahí vamos a llegar en esta sesión programada para hoy, la sesión número 11 de la unidad 6. En la próxima sesión, la sesión número 12, revisaremos cuáles son los instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo el proceso de reclutamiento.